Buenas tardes a todos, buenas tardes, mañanas, noches casi, algunos, no sé. Eh, Bienvenidos a la clase del día 17 de diciembre del Laboratorio Cutáneo. Em, Antes, bueno, para ir empezando, y ya hemos venido hablando mucho y es algo un tema que sigue explotando estos días, ¿no? Que es el tema del odio, del autoodio. Y justo aprovechando Crutaña como excusa, como inspiración, también al mismo tiempo algo que le comentaba a Poli ayer, ¿no? Que como hasta el momento Crutaña nos está permitiendo incluso observar los venenos, observar esas partes profundas que hay en nosotros mismos y dejémonos de todo lo que sabemos de la teoría, ¿sí? Por un momento olvidémonos sobre las máscaras del ego, sobre la arrogancia, sobre lo que conocemos, lo mucho, lo poco que conocemos sobre los venenos de la existencia, sobre lo mucho, lo poco que conocemos sobre Crutaña, Rishinaya, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque esto es muy importante llevarlo y darnos cuenta de que no estamos nosotros haciendo algo que mencionaron ustedes y que también me pasa a mí, que es nos llenamos de tanto bagaje, nos llenamos de tanta información que justamente viene siendo una típica trampilla de nosotros, o sea, del ego en general, que es o hacer cosas para negar nuestra frustración o dejamos de hacer cosas para negar nuestra frustración también. Entonces tenemos a los que procrastinan o tenemos a los que se llenan de muchas cosas, tanto de crecimiento personal o como actividades de fuera, ¿no? Y es muy importante darnos cuenta y aceptar que es un patrón que todos tenemos, ¿sí? Algunos procrastinan más, algunos procrastinan menos, algunos se llenan de muchas responsabilidades, otros más, otros menos. Yo personalmente soy una persona que me voy a ambos extremos, o procrastino o después voy a sobrecargarme de muchas actividades, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a observar eso que se mencionó, que salió en la clase del día de hoy, que ustedes mismos lo pidieron, lo mencionaron, lo revelaron, y es algo que va muy acorde con lo que hemos venido haciendo estos días, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a poner una postura para meditar, vamos a hacer la práctica de frente. Cierren sus ojos, pónganse cómodos, cómodas. Vamos a comenzar a prestar atención a nuestra nariz, a nuestra respiración. Consciente de que estás consciente, respira. Permítete poco a poco involucrarte con tu nariz. Respira, consciente. Y consciente significa pues, observando, estando atento, atenta. Y poco a poco, desde nuestra nariz, desde ese aire que vamos sintiendo, lo sentimos en los pulmones, lo sentimos llegando a todo el cuerpo poco a poco. Date tu tiempo para reconocer cada parte de ese evento y prestar atención a tu cuerpo. Prestar atención a tu cuerpo, observándolo, observándote. Permítete tener una sensación de soltura mientras estás observando. Y permítete observar cómo tu cuerpo y tus demás planos tienen ese movimiento por el estrés, por la ansiedad, por el mismo día, por el cansancio. Solamente observa eso y no hagas nada en absoluto para cambiar. Permite que todo eso que esté ahí se revele y se relaje. Lo único que estás haciendo es observar y hacerte consciente y llevando conciencia a esas partes de ti.
Simplemente respira en tu cuerpo, observa cómo tu cuerpo respira. Y vamos a evitarlo. Imagina que tu respiración es inmensa y profunda, por más que sea pausada, tranquila. Imagina que cada aire, cada inhalación tiene profundidad, sin forzarlo, pero permítete sentir esa profundidad en tu respiración. Siente todo tu cuerpo, respirar cada célula. Y permítete entrar en contacto y darte cuenta, mejor dicho, cómo en cada respiración hay como un movimiento, como si fuera una onda. En cada respiración se mueve, hay movimiento. Permítete sentir ese movimiento que hay en ti, que es algo natural, no es algo forzado, es algo que estás dándote cuenta. Vamos a hacer una respiración profunda, inhalas, exhalas. Y ahora vamos a permitirnos estar disponibles. Nos sentamos en el abdomen, conscientes que estamos conscientes. Y vamos a contemplar esto que hemos estado mencionando, que ha surgido, que es algo que veníamos y es más que seguimos trabajando, es parte de en realidad. Observa cuánto quieres cambiar las cosas. Observa esa parte de ti que todos los días, independientemente si estás ocupado o ocupada haciendo una actividad que sí o sí tienes que hacer, hay una parte de ti que está en pendiente de otras cosas que son tus preocupaciones, tus frustraciones, los pendientes. Y date cuenta cómo hay una parte de ti que se engancha. Respira. Y comienza a observar no los problemas, sino esa dinámica que uno tiene de, de por sí ella engancharse. Hay como un movimiento de tuyo, de tu conciencia hacia el exterior. Observa eso. Como si persiguieras, como si quisieras controlar. Simplemente observa ese reflejo que tenemos. Respíralo. Olvídate de los juicios que tienes o que puedes estar teniendo en este momento sobre eso. Y vamos ahora a contemplar dos patrones que mencioné al inicio, que ocurren cuando estamos en estos momentos. Vamos a empezar con
como cuando en estos momentos estamos con muchas cosas que hacer o tenemos nuestras preocupaciones, lo único que hacemos es dejarlo, dejar que pase el tiempo, porque simplemente no tienes tiempo, porque realmente tú en ese momento dices, no quiero, no puedo, lo voy a hacer después. Y te reafirmas a ti mismo, a ti misma, sí, lo voy a hacer después. Siente esa sensación de dejar, de dejadez. Pero no es una sensación de relajo genuino, no nos estamos permitiendo estar en paz en ese momento, no estamos siendo simples. No le des nombre todavía, simplemente observa esa parte que dice, lo voy a dejar, prefiero descansar, aunque realmente es prefiero no verlo. Respira. Poco a poco vamos a ir acercándonos a esa parte de nosotros que cuando procrastina realmente es porque no queremos ver algo. Y permítete sentir ese sabor de mentira, de autoprotección también. Respira. Es importante que en este momento te permitas vivir y saborear esa parte tuya que realmente no es que quieras descansar, sino que no quieres verlo. Vamos a respirar profundo, relaja la tensión. Ahora vamos a recordar y observarnos cuando estamos en el otro extremo, cuando procrastinamos tanto, dejamos que tantas cosas pasen y se acumularon, y ahora empiezas a sufrir de verdad. Date cuenta cómo ahora cambias el chip de voy a dejarlo a tengo que hacerlo, pero no lo haces desde la responsabilidad, no lo haces desde la compasión. Buscas hacer algo y sales disparado a hacer eso que tienes que hacer, especialmente cuando se trata ahora de tu propio trabajo personal, porque justamente esperas un resultado inmediato, porque no toleras ver lo que estás viendo ahora. Respira. Vamos a ser muy suaves en este momento. Permítete observar de nuevo cómo tiene esta experiencia el tinte de no querer verlo. Respira. Y ahora permítete contemplarte a ti mismo, a ti misma, yendo en esos dos polos. Me sobreexijo o no hago nada. Me sobreexijo y no hago nada. Observa ese movimiento de actuar y de no actuar. Poco a poco ve yéndote ahora hacia ti, cómo te sientes frente a ese evento, frente a ese comportamiento. Te preguntas, ¿qué es lo que siento con todo esto? ¿Cómo me siento? Y en mayor detalle, permítete observar esa parte de ti que ahorita está latente y que, dependiendo de la situación, va a un lado o hacia otro. Hay miedo, vergüenza o orgullo. Si sientes las tres, empieza por la que esté más presente.
miedo, vergüenza u orgullo. Miedo, vergüenza, orgullo. Para algunos hay una sensación de no saber qué va a pasar si es que no lo hago, o no saber qué va a pasar si es que lo hago, y por eso prefiero no verlo. Ahí hay miedo. O a algunos quizás les gana el orgullo. Miedo, vergüenza, orgullo, respira. Y abraza ese miedo, esa vergüenza, ese orgullo. No te detengas en pensarlo, no te detengas en, en tratar de encontrar en todos los escenarios en los cuales por miedo, por vergüenza, por orgullo, procrastinaste o te sobreexigiste. Simplemente sientes orgullo, ese simple, ese miedo, esa vergüenza, de sentir que las cosas se te van de la mano. Miedo, vergüenza o orgullo. Observa y permítete tú misma, dejar que tu propia o esa mentira se revele sola y se relaje ese reflejo de querer negar las cosas. Poco a poco dejamos que esa puerta se abra, esa puerta en donde y esa presión en donde el miedo, la vergüenza y el orgullo comienzan a cambiar poco a poco, a modularse de acuerdo a la situación, de acuerdo a lo que más convenga. No estamos aquí para preguntarnos por qué, sí, tengo más orgullo, no, sí tengo más vergüenza, no. Permítete observar cómo esto es algo natural, es algo muy natural, tú no lo escoges. Y gentilmente nos preguntamos ahora, ¿cuál es la emoción o las emociones? Abandono, rechazo o culpa por todas esas cosas que se acumulan y queremos ver o no queremos ver, donde simplemente las pateamos a un lado o nos sumergimos tanto, pero al final la emoción sigue siendo la misma. Abandono, rechazo o culpa. Pregúntate, no no lo afirmes, pregúntate. A veces pasa que cuando tenemos tantas cosas en la vida, tantos pendientes, nos comenzamos a sentir solos, solas, y el abandono surge.
Sentimos que no hay lugar en donde sostenernos. Y luego a veces la vida aparece y comenzamos a ver que otras personas quizás le van bien y nos comparamos. Nos comparamos con las personas que quizás incluso nos inspiran, los maestros, o personas que quizás tienen más éxito que nosotros. Y sentimos que lo que hacemos no fue suficiente. Y no solamente nos sentimos abandonados, sino que nos sentimos rechazados. Porque simplemente no estamos en ese punto en el cual queremos estar, o en el cual creemos que tenemos que estar. Y todo esto, especialmente cuando hablamos sobre las cosas que tenemos que hacer y no hacemos o nos sobreexigimos, nos genera esa culpa. Y vamos a comenzar a estacionarnos en esa culpa, en donde no solamente sientes que estás haciendo las cosas mal o has hecho o sientes que el mundo te está señalando lo que haces, sino que realmente eres tú quien se siente culpable por todo esto que ha sucedido. Y es una culpa muy personal, muy íntima, que solamente tiene que ver contigo. Tantas cosas dejé pasar, tanto tiempo dejé pasar y mira dónde estoy. O tantas cosas en las cuales me involucré, pretendiendo que eso me iba a hacer sentir bien. Lo único que hice es aumentarme el peso en la mochila, porque creí que tenía que llevar una mochila y porque creo que mi sufrimiento es una mochila. Y hasta nos sentimos culpables por sufrir. Culpa, vamos respirando, vamos sintiendo, vamos acostumbrándonos al calor, a la temperatura, a la vibración de esta culpa. Consciente de ti, consciente de tu cuerpo, consciente de cómo toda esta culpa afecta a todo, toda tu experiencia en este momento. Y vamos a ir un poco más, vamos a andar un poco más.
Date cuenta cómo la culpa termina siendo una arista de una experiencia un poco más grande, mucho más grande en realidad. Date cuenta cómo esta culpa, en este abandono, en este rechazo, se siente una soledad general y te preguntas qué hay de mí, en dónde está la vida para mí aquí, qué hay de bueno para mí. Sientes esa frustración, ese desamparo. Y date cuenta cómo desde un punto muy visceral e incluso oculto, hay una parte de ti que comienza a odiar, porque dentro de todo este panorama se esconde el odio. No lo pienses, no lo catalogues, simplemente obsérvalo. Yo me pregunto qué hay de mí y eso me revienta, me quema. Y permite que el odio te afecte. Permite que esa fuerza es como una llama, pero pero tiene ese tinte de daño. No te identifiques, simplemente observa. Odio. Y tiene muy claro ese sabor de estoy frustrado por todo esto. Si sientes, por ejemplo, que la ansiedad comienza a despertarse, o comienzas a tener esa necesidad de querer dejar de ver, simplemente respira. Permítete observar el punto en el cual puedes observarlo, pero simplemente permítete estar ahí. Lo único que, además, lo más importante de todo esto, no es resolver el odio, no es tratar de eliminarlo, porque al final ese tratar de eliminarlo nace del mismo odio. Lo único que importa aquí es observar cómo desde ese odio, desde esa frustración en general, actúas, tomas un rumbo. Lo único que vamos a hacer ahorita es anulla. Vamos a entender el odio. Y en lugar de observar y juzgar al odio, pregúntate, ¿por qué esta experiencia del odio? No trates de darle una definición mental, simplemente que tu actitud sea de preguntar, ¿por qué este odio?
Y la única forma de averiguarlo es viviendo odio, anuya, anuya. Y permítete entrar en una actitud de entendimiento, de anuya, en el odio, entrando en contacto con el odio, anuya. Permítete danzar en ese odio. Permítete ir entrando poco a poco, observando cada arista, cada pensamiento, cada cosa que ese odio provoca en ti. Y lo único que haces es anuya. Y sientes esa fractura en tu pecho, esa sensación de rendirse, esa sensación que realmente es, entiendo que no es mi culpa, entiendo que todas estas cosas, todo lo que he ocasionado, todo lo que estoy viviendo actualmente o he vivido, nació por, en una parte, ese odio que siento. Y con anuya, permítete simplemente perdonar cuánto tiempo te identificaste porque crees que eres una persona que no le gusta hacer nada, que es irresponsable o que todo lo hace mal. Anuya. Y esa anuya rompe ese círculo del odio, porque esa fractura se debe al odio tratando de calmarse a sí mismo. Es odio contra odio y eso no funciona nunca. Anuya, solo es odio, solo es una experiencia más. Y respires profundamente, anuya, entendiendo cuánta presión pusiste en ti y pusiste en los demás. Cuánta presión pusiste en Dios, en los procesos, en el sufrimiento. Anuya. Y ahora intensificamos esa presencia y nos abrimos y te dices a ti mismo, a ti misma, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Y permítete hacer simplemente esa apertura que tu hoyo no te permite ser. Y date cuenta cómo la compasión relaja el odio, porque el odio busca imponerse a donde sea, simplemente se impone y la compasión es todo lo contrario. Y date cuenta que es una experiencia muy similar, que incluso hasta tiene sentido, que depende de en qué punto lo estás viendo tú.
Om Mani Padme Hum. Y sigue observando, sigue sintiendo. Y eres tú ahora esa compasión con la cual te diriges hacia esa parte de ti, esa parte que tanto te cuesta y que realmente tú no quieres ver, porque es natural no querer verlo. Tampoco tengas juicio sobre eso, es natural no querer verlo, incluso cuando crees que no quieres verlo. Y deja que eso que estamos viendo simplemente surja, se mueva. Deja que tu cuerpo, que tu interior se exprese. Y tú solamente estás en un Mani Padme Hum, Anuya. Y vamos a redefinir un poco nuestro concepto de lo que es esto. Date cuenta cómo realmente tú no buscabas hacer daño o ser irresponsable. Date cuenta cómo tú no buscabas simplemente alimentar esos patrones que en cierto modo y cierto punto llegan a ser viciosos. Lo único que querías realmente era dejar sufrir. Permítete sentir ese deseo honesto de dejar de sufrir. Y ese deseo de dejar de sufrir eventualmente te llega a querer observar tu comportamiento, a cambiar, muchas veces a no querer cambiar también. Y lo único que vamos a hacer ahora es decir, Crutaña, Crutaña. Y te preguntas, ¿por qué Crutaña si lo único que hago es odiar? Lo único que ves es odio. Vamos a aplicar Crutaña, porque si no es la primera vez que lo haces, vamos a sentir gratitud, no por el hecho de que desde el odio hemos causado daño, sino por sentir gratitud de que esto estamos viendo por primera vez, si esa es tu primera vez observando esto. Y Crutaña por la experiencia y Crutaña porque quieras o no, desde tu odio y desde esas ganas de no querer verlo, quieras o no tratas de avanzar y quieras o no has mejorado, has cambiado muchas cosas, habiendo destrozado cosas en el camino quizás. Permítete sentir esa paradoja de tener gratitud cuando lo único que hay es odio. Y a un nivel muy profundo es gratitud por la vida misma expresándose desde el odio. Y que al menos en tu punto personal tuyo, en tu proceso, si es que estás viendo este video y los que estamos presentes, llegaste ahora a hoy día a verlo. Crutaña.
Quieras o no, esa experiencia te llevó aquí. Y ahora lo único que hacemos es contemplar Crutaña. Dejamos que el odio se relaje. Dejamos que todas esas cosas que hemos visto se relajen y solamente habitamos en Crutaña. Crutaña por la naturaleza de la vida. Crutaña por cómo la vida se expresa. Crutaña por cómo la vida busca sus propias formas para evolucionar, para aprender. Porque a veces nosotros nos identificamos mucho con esa parte arrogante de no, de yo, es mi crecimiento personal, es mi trabajo, todo lo que hago al final es para mí. Y sí, al final las cosas que tú haces te conciernen a ti, pero en un punto que sale de tu individualidad, eres la vida desde tu individualidad aprendiendo. Y gracias a tu trabajo te nutres y nutres a los demás. Crutaña, Crutaña. Y lo único que hacemos es contemplar Crutaña desde esa celebración por las experiencias. Y volvemos al mismo punto que hemos estado viendo estas clases, el celebrar la experiencia. Y la experiencia puede ser una simple enseñanza o algo tan, entre comillas, superficial como algún éxito, algo que hemos comprado, algo que nos han regalado. Crutaña, Crutaña. Y permitimos sentir Crutaña sin inmensidad de la vida. Y lo único que quiero que hagas es sentir esa expansión y permítete verte afectado por lo siguiente. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Om Shanti, 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 Shanti Om. Celebremos a Dios en sus distintas formas, desde sufrimiento hasta bendición. Y Krutaña es la virtud que nos permite también recordar eso. Eso, relájate. Y simplemente dite a ti mismo un gracias honesto. Gracias. Respiras profundo.
Deja que tu cuerpo se relaje. Una inhalación más. Relajas. Una más si también necesitas. Y exhala. Y vuelves aquí. Tal. Loco, ¿no? Tengo algo para contarte. Va, para contarles. Cuando empezaste a guiar, se me activó la ignorancia. Ajá. Vos estabas, ¿no? Diciendo, ¿por qué? O sea, que observemos, ¿no? Ese comportamiento que tenemos de procrastinar y por el otro extremo, ¿no? Cómo a veces nos llenamos de todo con esa intención de no querer ver. Y yo me descubrí que en mí hay muchas aristas de no, lo dejo para después, o más tarde lo veo, y me vi en la ignorancia. Y después cuando fuiste guiando, ¿no? En la integración y fuimos aterrizando en el odio, me di cuenta cómo muchas veces ese autoodio, ¿no? Es tan fuerte que digamos que el veneno de la ignorancia termina como tapando también el odio. Es como si se superpusiera. Ujú. Eh, Muy lindo. Se siente, se siente bastante fuerte. Está bueno. Ah, Yo estaba meditando, le decía, ¿vamos o no vamos? ¿Vamos o no vamos? Pero como vi que era tan evidente que estaba todo eso en la charla previa que dije, y por eso les dije, sientan ese movimiento de la conciencia, realmente era el movimiento de la conciencia. Por ejemplo, ahorita yo lo muevo, yo lo siento, y por inercia a veces termino moviéndome, pero es porque es una forma también permitir que eso te afecte en el cuerpo, ¿sí? Em, Aquí hay cosas muy importantes antes de ya cerrar y que los que quieran compartir, compartan lo que quieran decir. Em, sí, y es algo por lo cual yo también siento gratitud ahorita, incluso por mí mismo, por lo que he venido trabajando, en mi caso tenía y tengo el autoyo tan marcado, que es algo que Poli lo conoce porque hablamos sobre esto y es parte de mi ansiedad también, que mi gran error, que después te das cuenta que no es error, porque es algo natural, es que me empeciné mucho en querer resolverlo. Y ese es el extremo de, por ejemplo, sobrecargar de cosas. Y después paso al otro extremo de no, no lo voy a hacer. Y a veces simplemente me conformo en decir, ah, ya entendí por qué sufro, ok, dejo la interacción y listo, me voy a jugar, voy a hacer algo más. Entonces, eh, una gran medicina, además del perdón, ¿sí? Además de la compasión, que no sé si muchos sintieron cómo va muy de la mano el odio, es como que hace sentir esa dualidad en el odio, que después te lleva al amor, ¿sí? Si es que algunos lo sintieron, es que con Crutaña sentí gratitud realmente, más allá de las cosas, y por eso Crutaña es una virtud, es una experiencia, es un estado del ser, porque no es una acción, ¿sí? Por eso las virtudes no son una acción, es un estado de ser, de cómo tú te permites estar. Es porque te permites ahora, en este momento, por ejemplo, agradecer esos vicios que tanto acusas, ¿sí? Porque si no te permites sentir virtud por los vicios y te permites cambiar y redefinir tus juicios de los vicios, porque es muy importante eso, porque a lo largo de este tiempo, y es algo que mi propio camino me ha llevado, es verlo todo como la naturaleza expresándose, ¿sí? Gracias a todo esto es sentir gratitud por ese mismo comportamiento. Por ejemplo, haciendo un paralelismo sobre nosotros como sociedad, ¿no? O sea, miles y miles de años atrás éramos más salvajes
y quieran o no, a través de guerras, de conflictos, de tantas cosas, incluso ahora llevándolo a tu propia historia personal, quieras o no, has mejorado, ¿sí? Con tropiezos o con más éxitos, pero has mejorado. Entonces, realmente, esa arrogancia que tenemos, donde estamos sufriendo, quieras o no, te mueve, ¿sí? Solamente que lo que hacemos ahora es ser conscientes de cómo nuestro sufrimiento nos afecta para ahora realmente ser responsables y elegir ese camino de la responsabilidad, ¿sí? Entonces, si no nos permitimos sentir Crutaño por todo este proceso, sigue siendo más de lo mismo, ¿sí? Es muy importante llevar Crutaño ahí, ¿sí? Especialmente ahora que estamos viendo Crutaño, ¿sí? Y un punto muy bonito que he descubierto estas últimas semanas es ver cómo es Dios en sus distintas formas, ¿sí? Y por eso el último canto del mantra del gurú, porque ese mantra es muy bonito, porque es una forma en cómo nosotros nos permitimos conectar con esa esencia del Padre, ¿sí? De esa divinidad. Es como cuando rezamos un Padre Nuestro. Y ese es un tip, por ejemplo, para sus integraciones y su propio autoestudio. Siempre después de cerrar, además de cara a sus clientes, cualquier cosa que estén haciendo, personalmente a mí me ayudó mucho rezar un Padre Nuestro. Por ejemplo, Poli está muy identificada con eso. O por ejemplo, si les gustó este mantra del gurú, úsenlo. Además que suena bonito. Pero te permite recordar más que nada, recordar es eso que tanto nosotros a veces decimos de libreto, pero que realmente no lo vimos, que es, decimos, todo es conciencia, así todo es conciencia, pero ahora te das cuenta cómo conciencia también es odio, cómo conciencia es avaricia, cómo conciencia es ignorancia. Entonces, ahí viene cuánto nosotros nos apegamos a algo que parece y suena bonito en el libreto, pero cuando lo tienes que realmente sentir es todo lo contrario. Por eso la virtud es muy importante, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, Crutaña para recordar y celebrar la vida en esas formas, ¿no? Pero bueno, estuvo muy bonito y estuvo muy fuerte. Suave, es como que eso. Y aprendan a convivir con la paradoja, chicos, porque la vida es muy paradójica. Entonces, es perdonar el hecho de que la vida es paradójica, ¿sí? Y siempre llevarlo a tierra, todas las cosas, ¿no? Pero nada, por mi parte, ya di mi speech de hoy. Me siento muy, muy agradecido porque realmente era una interacción que pensaba que le iba a hacer solo, pero me siento en mucha gratitud por haberla vivido acompañado con ustedes y más que nada porque siento que es, al menos las personas que estamos acá, nos tocaba esa interacción, por algo ya la hicimos y no solamente es ahorita, sigue trabajándola, ojo, sigan trabajándola porque esto realmente es abrir la puerta de algo más que te lleva a ver lo que realmente tienes tú, ¿sí? Entonces al final sí o sí solamente recae en ti esa responsabilidad. Pero nada, Crutaño. No sé si alguien más quiere decir algo, alguien más quiere compartir. Todo bien, creo, ¿no? Pues en mi caso, ¿cómo que se llama? La procrastinación es algo que llevo años trabajando. A mí se me da en el punto de que siento que siempre algo me hace falta. Entonces tengo que estudiar más, tengo que estudiar más, tengo que estudiar más y nunca tomo acción. Entonces me gustó que tomara ese tema en la clase de hoy. Sí. Está bien, está bien. Es algo que también, pues, también estoy observando esta última etapa del año. Nos corresponde a todos. No sé, Poli, ¿quieres decir algo? Si no, ya damos end todo. Sí, una sola cosita porque me sentí identificada también con Osmin. En algún punto tenemos eso, ¿no? ¿Y qué más me falta, no? ¿Qué más me falta? Y esto también lo hacemos con nuestro trabajo personal, ¿no? También y bueno, tengo que hacer tal curso, con este proceso, yo ya con esto lo voy a solucionar, ¿no? Yo ya me voy a sentir bien. Y no pasa, y seguís, ¿no? Y seguís acumulando cosas. Entonces ahí es cambiar el chip también, de darnos cuenta de que más allá de que tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo personal y seguir limpiándonos, tal vez las cosas son más sencillas de las que creemos. Algo que dice siempre Au, y a mí me gusta, es este tema de mantener la simpleza y buscar, porque de repente, y esto también lo venía yo diciendo desde
desde que empezamos, tratemos de buscar también, más allá de ver también estas máscaras y de ver la belleza del mundo, ¿no? Estar en contemplación, estar en contacto, o sea, empezar como a conectar también y darnos cuenta de que a veces no hace falta hilar tan fino y podemos empezar a sentirnos bien con lo que tenemos. Y ahí también hay mucha gratitud. Con lo que tenemos, no sé, que te dé un beso tu hijo o tu pareja, o que te salude el vecino. O sea, hay cosas como que damos tan por sentado y que son realmente maravillosas. Entonces, como ir, ¿no? Abriéndonos a todas las experiencias, saber lo que tenemos que ver para ir limpiando lo que hay que limpiar, y por el otro lado no olvidarse de que hay cosas maravillosas en nuestra vida, y es muy importante darle espacio, porque a veces como que también nos atoramos, ¿no? Y eso es como que fomenta más la depresión, más la ansiedad, o más lo que sea que tengamos que desarrollar, que limpiar, o sea, cualquier problema que tengamos como que se hace muy grande. Entonces empezamos como a traer a tierra, ¿no? Y es simplemente una sugerencia porque yo me encuentro a veces en eso, ¿no? Y siempre como que me falta algo más para llegar a ser feliz. Y no es tan así. No es tan así. Bueno, listo. No sé si Guada o Jime o Ceci. No, yo estoy bien, con muchas cosas que decir, pero no me salen las palabras. Más que gracias. Gracias. Ya estamos, pero